Los líderes del G7 se reúnen virtualmente de emergencia para tratar la crisis en Afganistán y coordinar los esfuerzos de evacuación en el aeropuerto de Kabul, además de decidir si deben continuar con las evacuaciones más allá de la fecha límite del 31 de agosto establecida por Estados Unidos. En su gira por Asia, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, atacó a China durante un discurso en Singapur. Acusó al gigante asiático de coerción e intimidación en el mar de China Meridional, que ha sido un punto de conflicto durante años por ser una vía fluvial estratégica con potenciales riquezas de petróleo y gas y zona de disputas territoriales. Hoy se inauguraron en Tokio los Juegos Paralímpicos. La bandera de Afganistán apareció en la ceremonia de inauguración como señal de solidaridad con los atletas de ese país que no podrán estar en el evento deportivo. Esto en medio del nuevo repunte de casos de COVID-19 debido a la variante Delta. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos con los líderes del G7 que se reúnen de manera extraordinaria y que buscan coordinar los esfuerzos de evacuación de personas del aeropuerto de Kabul en Afganistán. Debido al caos que allí se vive con miles de personas desesperadas tratando de huir, en el centro de las discusiones está también la decisión de si Estados Unidos y sus aliados continúan la evacuación más allá de la fecha límite del 31 de agosto establecida por el presidente Joe Biden. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aseguró que las discusiones con Estados Unidos y otros aliados estaban en curso para facilitar la evacuación más allá de esta fecha límite, y las conversaciones con el Talibán también eran cruciales debido a que probablemente asumirán el control del aeropuerto una vez que las fuerzas estadounidenses lo hayan desocupado. Vamos entonces hasta Warhurst, en Inglaterra, con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buen día. ¿Qué conclusiones se pueden esperar entonces de esta reunión virtual del G7? En esta carrera contrarreloj para salvar vidas, el Reino Unido, que tiene la presidencia pro tempore del G7, Francia y Alemania buscan hoy persuadir al presidente Joe Biden para que extienda más allá del 31 de agosto, es decir, en una semana, la presencia de las tropas americanas para que esta misión de evacuación humanitaria pueda continuar y las miles y miles de personas que están esperando su turno para poder dejar el país puedan hacerlo. Y es que la presencia de Estados Unidos es fundamental porque, entre otras, maneja el aeropuerto de Kabul. Hoy, en un matiz más pesimista, el ministro de Defensa británico Ben Wallace dijo que es poco probable que Estados Unidos extienda su presencia en Afganistán porque, entre otras, el Talibán debe aceptar esta prórroga, y ya uno de sus voceros, en una entrevista con Sky News desde Qatar, dijo que esa fecha de retirada es una línea roja y que si las tropas de Occidente se mantienen en terreno afgano, entonces habría consecuencias. Luisa, por otro lado, Reino Unido, como presidente del G7, está pidiendo que la comunidad internacional se una para evitar que la crisis humanitaria y de refugiados crezca. ¿Qué pasará con eso entonces? Sí, en esta cumbre del G7, que recordemos son los países más ricos del mundo sin China y sin Rusia, el Reino Unido está promoviendo que ningún país del mundo reconozca un gobierno del Talibán sin antes exigir un marco de respeto por los derechos humanos, los derechos de las niñas y de las mujeres para seguir educándose y trabajar, y no albergar en su territorio organizaciones terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda. Por supuesto, el Reino Unido también está tratando de unir a los países más ricos para que puedan contener esa crisis humanitaria que se vive en Afganistán y de refugiados. Pero lo más concreto que se espera es que salgan acciones reales para aliviar esta crisis. Y ojalá salgan pronto, Luisa, porque la situación realmente es complicada en Afganistán. Gracias por la información desde Inglaterra. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que cuenta con información creíble de que se están produciendo violaciones de los derechos humanos que incluyen ejecuciones y reclutamiento de niños soldados en zonas de Afganistán controladas por el Talibán, como también lo estaba diciendo Luisa. Entre las denuncias que su oficina ha recibido figuran las de ejecuciones
ejecuciones sumarias de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas que se habían rendido, la represión violenta de protestas pacíficas y de expresiones de disidencia, así como el reclutamiento de niños. Bachelet resaltó que el tratamiento de los talibán a las mujeres y niñas constituirá una línea roja en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos por parte de los insurgentes. Una línea roja fundamental será el trato de los talibanes a las mujeres y las niñas y el respeto de sus derechos a la libertad de movimiento, de educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Y cambiamos ahora de información porque la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúa con la estrategia de Washington de ejercer contrapeso a China en el sudeste asiático, con la advertencia de que prestará un firme apoyo a sus aliados de esta zona ante la actitud intimidante de Beijing. Harris acusó a Beijing de continuar coaccionando, intimidando en el mar de China Meridional y prometió que su país luchará por un mundo pacífico, libre y abierto. Sus comentarios se produjeron durante un viaje a Singapur en el marco de su gira por Asia. Escuchemos parte de sus declaraciones. Sabemos que Beijing continúa coaccionando, intimidando y reclamando la gran mayoría del mar de China Meridional. Las acciones de Beijing siguen socavando el orden basado en normas y amenazan la soberanía de las naciones. Estados Unidos apoya a nuestros aliados y socios frente a estas amenazas. Con el fin de mantener la idea de Estados Unidos primero, Estados Unidos puede calumniar, oprimir, coaccionar e intimidar a otros países sin tener que pagar ningún precio. Este es el orden que Estados Unidos quiere. Estados Unidos siempre trata de utilizar las reglas y el orden como un acto de defensa de su propio egoísmo e intimidación. Pero ahora, ¿cuánta gente lo creerá? Y Katie Hochul se convirtió en la gobernadora número 57 del estado de Nueva York en Estados Unidos, haciendo historia como la primera mujer en ocupar el cargo de líder de ese estado. Hochul, una demócrata de 62 años que se ha desempeñado como vicegobernadora desde el año 2015, presentó y prestó juramento poco después de la medianoche y sucede así a Andrew Cuomo, quien renunció ante los procedimientos de juicio político y las acusaciones de acoso sexual que ha negado haber cometido. Y seguimos precisamente en Estados Unidos porque el presidente de ese país, Joe Biden, aprobó la declaración de desastre mayor en el estado de Tennessee, azotado por las fuertes lluvias e inundaciones que causaron al menos 21 muertos y cuantiosos daños materiales. La Casa Blanca indicó en un comunicado que la medida permite destinar fondos federales para complementar y completar también los esfuerzos estatales y locales de recuperación de las zonas afectadas. Según el Servicio Meteorológico estadounidense, el área de Waverly es la más afectada y registró el sábado las mayores lluvias en 40 años. En la costa oeste, los bomberos de California lucharon por contener el incendio Caldor, que ha quemado más de 40.000 hectáreas y ha destruido más de 60 estructuras. El lunes inició una semana de movilizaciones en Brasilia, lideradas por varias organizaciones indígenas contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y sus políticas, entre ellas la iniciativa del Marco Temporal, un proyecto de ley que cambia los criterios de demarcación de territorios indígenas. Desde la llegada de Bolsonaro al poder en 2019, aumentaron las denuncias de los indígenas sobre invasiones a sus tierras, violencia y otras violaciones de sus derechos. Y en el último año, la deforestación en Amazonía brasileña creció un 57% respecto al año anterior. Veamos el informe de Marina Sardiña. Un pedido, lucha por la vida. Cientos de indígenas brasileños dejaron sus malocas en la selva para sentarse durante una semana en este improvisado campamento y manifestar su rechazo a las políticas del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En este contexto actual del gobierno de Bolsonaro, un gobierno que consideramos antiindígena y que quiere a toda costa exterminar y acabar con los pueblos indígenas, es aún más importante que defendamos, que unamos fuerzas para que el argumento jurídico del marco temporal sea derrotado en el Supremo Tribunal Federal. Kleber se refiere al proyecto de ley marco temporal impulsado por el Ejecutivo y que ya avanza en el Congreso.
La norma implicaría una nueva legislación para la demarcación de tierras indígenas, que reconoce como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por las comunidades nativas cuando se promulgó la Constitución de 1988. Sin embargo, muchos grupos fueron desplazados de sus lugares de origen durante la dictadura militar y no lograron retomar hasta después de esa fecha. Bolsonaro, un defensor de la deforestación y la explotación de recursos, supone, según los indígenas, una amenaza para el futuro de sus comunidades y la selva amazónica. Las invasiones están aumentando en el territorio, así que tenemos desafíos muy grandes contra la madera, contra la minería del oro, contra las empresas mineras, contra los ferrocarriles, contra todos esos proyectos gubernamentales mortales. La Corte Suprema retomará esta semana la deliberación del proyecto, que ya fue suspendido en 2017 luego de masivas protestas. La propuesta data de 2007 y fue iniciada por el poderoso lobby agrícola del país. Y Estados Unidos entregó a México al narcotraficante Eduardo Arellano Félix, ex jefe del cartel de Tijuana, quien fue liberado la semana pasada de una cárcel de Pensilvania. El mexicano de 64 años no completó su sentencia de 15 años por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos, como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, que comenzó en mayo de 2013, cuando él fue capturado y también se declaró culpable. El presidente de Túnez, Kais Saied, mantendrá todos los poderes absolutos y no va a restablecer la normalidad democrática que interrumpió el pasado 25 de julio, fecha en la que anunció la suspensión por un mes de la actividad del Parlamento y destituyó al jefe de gobierno. Se espera que el mandatario le hable a la nación para argumentar las razones que le ha llevado a prolongar calificado por la oposición como un golpe de Estado blando, pese a la insistencia de la comunidad internacional que le pide que recupere el camino a la democracia. Una parte significativa de la población indignada por la corrupción sí apoya estas medidas del mandatario. Y falleció a los 79 años el expresidente de Chad, Hissène Habré, quien fuera el primer jefe de Estado en haber sido condenado por crímenes contra la humanidad por una corte africana. Habré murió este martes en un hospital de Dakar, Senegal, después de haberse contagiado de COVID-19, según medios locales. Él fue el presidente de Chad entre 1982 y 1990 en un régimen que dejó miles de personas asesinadas y torturadas, pero con fuertes nexos con Occidente. Fue condenado a cadena perpetua en 2016, pero solo cumplió 4 años entre rejas.